Ciertamente en la palabra de Dios nos dice que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre. El día de hoy, 7 de enero, continuando en este diario estudio de la fe por la cual vivo, hoy vamos a tocar este tema que dice perfecto en todos sus caminos. Sean bienvenidos a este programa. Acompáñenme a orar en estos momentos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias en todo momento, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú siempre cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que en este día tu palabra, Señor, quede, Señor, grabada en nuestras mentes y también así, Señor, puedas apartarnos tú del mal, protegernos, Señor, de las tentaciones, Señor, y ayudarnos a poder refugiarnos bajo tus alas y así poder vencer el mal. Acompáñanos siempre al estudiar tu palabra para poder, Señor, entender lo que tú nos quieres decir mediante ella. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. En el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 48, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este tema es un tema que muchos no lo entienden correctamente, ¿sí? Pero vamos a hablar hoy en día acerca de a qué se refería Jesús cuando dijo estas palabras, ¿sí? A aquellos que le estaban escuchando en ese momento. La obra de Dios es perfecta como un todo, porque es perfecta en cada una de sus partes, por pequeñas que sean estas partes, ¿sí? Dios forma la hojita de pasto con el mismo cuidado con que haría un mundo. O sea, nuestro Dios es un Dios muy detallista. A Él le gusta poder hacer todo de una manera que quede perfectamente encajada en toda su creación, ¿sí? O también en todo el plan que Él ha establecido. Si deseamos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, debemos ser fieles en hacer las cosas pequeñas, ¿sí? Si nosotros queremos llegar a ser perfectos, así también como Pablo le dice a Timoteo, que al estudiar la palabra, al escudriñarla, al permanecer en las enseñanzas de ella, nosotros llegamos a ser hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces, ¿cómo es? Comenzando desde las cosas pequeñas. Si nosotros cuidamos las cosas pequeñas, de hacerlas con el detalle como nuestro Dios hace las cosas, entonces llegaremos a una perfección de carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Aquello que es digno de ser hecho es digno de ser bien hecho, ¿sí? Cualquier trabajo que nosotros tengamos o cualquier labor que se nos encargue, ¿sí? O alguna misión o alguna comisión que se nos encargue, en el más mínimo detalle, nosotros deberíamos ejecutarla de la mejor manera, ¿sí? Y yo me estoy convenciendo plenamente de esto, ¿sí? Porque aquello que es digno de ser hecho, es digno de ser bien hecho realmente. Tiene que ser bien hecho, ¿sí? Así nosotros representamos a nuestro Dios de la manera adecuada. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano, ¿sí? El ideal de nuestro Dios, ¿sí? Es más alto, ¿sí? Es más elevado de lo que cualquier ser humano puede imaginar. Hoy en día hay muchos que les gusta dar conferencias, ¿no?, de autosuperación, del éxito, ¿sí? De cómo llegar a ser grandes empresarios, a tener o a dejar un legado, ¿sí? En la historia, una marca en la historia, ¿sí? Hay muchos, pero nos dice que el ideal de Dios es aún más alto, más elevado que esto. El libro de Isaías, si ustedes me acompañan allí, quienes tengan sus Biblias en sus manos, el libro de Isaías, el capítulo 55, el versículo 8,
de este libro nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, por eso, Dios tiene un ideal muy elevado para nosotros, ¿sí? Y Él desea que lleguemos a ese ideal, ¿sí? Y ese ideal se ejemplificó en su Hijo Jesucristo. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Si a ti alguna vez algún pastor o un líder de iglesia te ha venido con la idea de decirte: no te preocupes, nosotros no vamos a poder dejar de pecar, solamente cuando Cristo venga, Él nos va a quitar el pecado completamente y vamos a dejar de pecar recién allí. Falso, completamente falso. Es una excusa, porque tal vez este ministro no ha entendido bien el evangelio, ¿sí? Está ciego, ¿sí? O simplemente no lo quiere aceptar, porque él tal vez tiene un pecado que acaricia y no lo quiere abandonar. Y para poderse justificar, entonces da esta idea. Y esta idea no es nueva, es una idea muy antigua, ¿sí? Creada por Agustín de Hipona, incluso desde tiempos muy antiguos, ¿sí? Porque Satanás mismo ya en el cielo dijo que, o sea, es difícil obedecer los 10 mandamientos. No se puede. Es una ley arbitraria, que es algo que está fuera del poder cumplir de cualquier criatura. Es una idea muy antigua, ¿sí? Es una idea muy antigua que ha ido tomando diferentes conceptos hasta llegar hoy en día a decir: no te preocupes, Dios te va a quitar el pecado cuando recién Él venga, vas a dejar de pecar. No. Miren, claramente, sí, nos dice eso, y claramente Jesús también lo dijo, Mateo capítulo 5, lo que hemos leído al inicio, ¿sí? Mateo capítulo 5, mismo él hace preguntas incluso antes de decir esta declaración. Él dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o paganos? Por eso él dice: sed, dice, y es una orden, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces, hoy en día hay lobos rapaces que han ingresado dentro del rebaño de Dios, vestidos de ovejas, disfrazados de ministros de Dios, y tienen una apariencia de piedad tan grande que parecen realmente serlos, pero no lo son. Con nosotros han estado, pero no eran de nosotros, ¿sí? Entonces, aquí lo que Cristo nos dice, lo que dice también esta matinal es cierto, ¿sí? Satanás se alegra, dice, cuando oye a los que profesan seguir a Jesús, o sea, los que dicen seguir a Cristo, buscando excusas por su deformidad de carácter, ¿sí? Es cierto que nuestro carácter está deformado, pero Cristo lo puede reformar, lo puede reconstruir. Y eso es lo que dijo, ¿no? De que sobre que cae la roca, dice, morirá. Pero quien cae sobre la roca puede ser edificada sobre la roca, ¿sí? Que es Cristo Jesús, nuestro Señor. La roca, la piedra que despreciaron. Nosotros estamos siendo edificados sobre él, sobre sus doctrinas.
sobre sus enseñanzas, ¿sí? Entonces, son estas excusas, nos dice, las que inducen a pecar. Entonces, cuando nosotros damos estas excusas, estamos dándole lugar al pecado, pues claramente no hay disculpa para el pecado. Nosotros no podemos andar yendo por ahí disculpándonos por el pecado, diciendo, es que yo nací ya pecador, ¿no? Eso es mentira también. Nadie nace con pecado, ¿sí? Si nacemos con tendencia a pecar, nuestra carne tiene esa tendencia al pecado, ¿sí? Y por el ambiente en el cual estamos en las ciudades, o sea, donde estemos, siempre, porque también Satanás está presente, va a buscar tentarnos, ¿sí? Y él siempre va a intervenir, ¿ya? Para poder hacernos caer, ¿sí? Y él dice, cuando nosotros decimos, es que soy un hombre, no por ese pecado, él se ríe, realmente se ríe. Y cuando escucha a alguien decirle, ¿no? Es que es difícil pecar, no vas a dejar de pecar, no solamente cuando Cristo, él se ríe, se muere de risa, se burla de esos. Porque están diciendo lo que él quiere que digan, ¿sí? Que en Dios no hay poder, que Cristo murió en vano. Porque al final están diciendo aquello, ¿sí? Por eso dice, un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Le creemos a Cristo? ¿Hacemos caso a Él? ¿O hacemos caso a hombres con ideas contrarias a la Biblia? ¿A quién hacemos caso? ¿Sí? El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Ese es el ideal que tiene el Padre. Que nosotros tengamos un carácter semejante al de Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Escuchen bien, ¿sí? Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. ¿Y qué nos dice el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 9? ¿Sí? Si ustedes también ahí tienen su Biblia, ¿no? Acompáñenme siempre, y si no, ustedes al escuchar otra vez este matinal, van a poder revisar sus Biblias. Y ahí no son los únicos versículos, yo les invito incluso a que ustedes busquen por su propia cuenta, también estudien más, ¿sí? Nos dice 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, Cristo, de Dios permanece en él, ¿sí? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, sino del diablo, ¿sí? Entonces, nosotros, miren, el texto es bastante claro, ¿sí? Lo que dicen los apóstoles, y no solamente él es el único, sino Pablo también lo menciona muchas veces, aquello, ¿sí? Por eso incluso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros cultivamos una disciplina pidiendo la ayuda de Dios, ¿sí? Pidiéndole que Él mande su ayuda en nuestro auxilio a ese fiel consolador que Cristo nos prometió, entonces vendrá Él y nos ayudará a poder cultivar y desarrollar un carácter semejante al de Jesús. Por eso, como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos también en la suya, ¿sí? Un carácter bien equilibrado se forma por la buena ejecución de actos pequeños, es lo que estamos diciendo. Si en las cosas pequeñas yo no soy fiel a Dios, nunca lo seré en las grandes, ¿eh? Y si en las pruebas pequeñas yo caí, en las grandes pues con más seguridad caeré, ¿sí? Si en lo muy poco no fui fiel, en lo mucho no lo seré. Pero si en lo muy poco fui fiel, en lo mucho lo seré. Y por eso Jesús dice eso, ¿sí? El que en lo muy poco fue fiel, en lo mucho le pondré, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros cultivamos un carácter bien equilibrado, ¿sí? Mediante el cuidado de ejecutar las cosas pequeñas o los actos pequeños, ¿sí? Cuidar esos pequeños detalles de la vida sin decisiones tal vez pequeñas, ¿ya?
entonces podremos desarrollar un carácter bien equilibrado, ¿sí? Un defecto cultivado en vez de vencido hace imperfecto al hombre y le cierra la puerta de la santa ciudad. No es que el hombre pueda lograr esto por sí solo, es Cristo con el hombre. Por eso también Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y es prácticamente eso lo que está queriendo expresar Pablo, ¿sí? Que si nosotros dejamos cultivar un defecto, no crucificamos nuestros defectos allí en la cruz, ¿sí? Con Cristo muriendo allí al pecado, ¿ya? Entonces, y no permitimos que Cristo viva en nosotros, porque nos han llenado la mente de esos conceptos falsos, entonces no podremos vencer y siempre seremos imperfectos, ¿sí? Y eso nos cerrará la puerta a la ciudad santa. Sea cual fuere vuestro trabajo, hacedlo fielmente. Por eso el apóstol Pablo nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Al trabajar en esta forma, Dios os dará su aprobación. Y Cristo os dirá un día, bien, buen siervo fiel, ¿no? ¿Cuántos quieren escuchar aquello de los labios de nuestro Señor Jesucristo? Bien, buen siervo fiel. Yo te invito a ti, querido amigo, amigos que me escuchan, hermanos, ministros incluso de la palabra. Si ustedes quieren ser fiel realmente a Cristo, pues sean fiel a lo que dice su palabra y no a conceptos o filosofías, ideas simplemente humanas para excusarse. Sean fiel a Dios en su palabra, pues la palabra de Dios es verdad. Que Dios te bendiga y guarde tu vida y Él dirija tus pensamientos. Amén.